Hola, hoy quiero hablar contigo sobre un tema que creo que tú y yo nos vamos a identificar, que es atravesando tiempos difíciles. Yo creo que en la vida todos, sin excepción, hemos atravesado momentos de mucha aflicción, momentos que la Biblia llama de tribulación. La palabra tribulación significa pena, congoja, sufrimiento interior relacionado con un dolor producido por una conmoción o por una gran angustia. Entonces, como te comentaba, yo creo que no hay un ser humano que no ha atravesado durante la vida alguna situación de una pérdida de un familiar, una situación de crisis financiera, una situación de crisis relacional, donde las personas pasan un momento de conflicto, una enfermedad personal o de algún familiar. Entonces yo creo que esos momentos los causan a todas las personas, los causan demasiada angustia. Y yo creo que la palabra de Dios nos va a ayudar en esta tarde a aprender algo o a recordar algo si nosotros ya la hemos escuchado. Y si tú no escuchas esta porción de la palabra por primera vez, yo sé que va a ser de gran enseñanza para ti de crecimiento personal. Todas las personas, ninguna en la tierra, estamos exentos de pasar momentos de angustia, momentos de tribulación, momentos de aflicción. Aún aunque tú y yo hayamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor, eso no nos exenta de esos momentos de vida. Y que creo yo en lo personal, creo que es algo que es parte de la vida. No podemos pretender que nosotros en el transcurso de nuestro tiempo por la tierra vamos a tener una existencia así, como en paralelo nada más, sino creo que vamos a tener altos y bajos. Y esos altos y bajos, esos que nosotros pretendemos que son bajos y que son difíciles, son los que nos forjan, son los que nos hacen crecer y madurar en Dios. Por ejemplo, te voy a leer una porción, una parte de los versículos de la Biblia, donde vamos a basar esta plática. Está en 2 de Corintios 4, 17 al 18. Y aquí te voy a hablar de ciertas características que tienen esos momentos de aflicción. Pero antes te quiero decir que para mí es muy importante lo que la Biblia dice, porque la Biblia es mi base de vida. Es el consejo escrito de lo que Dios dice que yo tengo y de que yo soy, o de las características que una situación de la vida tiene. Y yo creo que tú y yo necesitamos aprender a vivir ese consejo, a creer en ese consejo y a saber que lo que Dios dice en lo que está escrito en la Biblia es una verdad clara y contundente. Y en relación a esto te comento que 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí me voy a parar un momentito para explicar un poquito cuáles son las características de la aflicción, cuáles son las características de la tribulación. Y aunque a pesar de que son momentos para ti, para mí, fuertes, que pareciera que no tienen estas características, las tienen. La tribulación, una de las características de la tribulación es que es leve. Y tú podrás decir, ¿cómo que leve? Si yo me estoy muriendo con esa situación que estoy pasando, siento que se me está yendo el alma, que no la voy a poder hacer, que no voy a poder pasar este tiempo. Pero la palabra especifica que es leve contra y lo que más adelante te voy a comentar. También otra de las características de la tribulación es que es momentánea. ¿Por qué lo dice así? No necesariamente está hablando que es de segundos, sino a lo que se refiere que tiene un tiempo. ¿Cuánto va a durar en nuestro momento de aflicción? A veces no lo podemos determinar, porque a veces es un proceso, como te digo, un proceso de enfermedad, un proceso de sanar relaciones, un proceso de crecer de creerle a Dios, ¿verdad? Y que vamos a salir. Pero a lo que se refiere la palabra es que tiene un principio y tiene un fin, que tiene un momento.
No propiamente que tenga que ser un momento corto, sino que tiene una duración. O sea, eso es específicamente es lo que se refiere, que tiene una duración. Si tú te fijas, no hay una tormenta, no hay un ciclón que dure toda la vida. No hay un terremoto que sea eterno. Todo tiene un principio y tiene un fin. Aunque en ese trayecto, ¿sí?, nosotros pensemos que no vamos a lograr salir de él, que no hay respuesta a nuestra necesidad, que no hay respuesta a nuestra oración en ese tiempo de angustia. Otra de las características de la aflicción, de la tribulación, es que tiene un propósito. Un propósito. ¿Cuál propósito puede ser? Que yo y tú crezcamos en fe. Otro propósito es que tú y yo aprendamos a confiar en lo que la palabra dice, independientemente de lo que nosotros estemos viviendo o estemos viendo. Y en ese tiempo, uno de los propósitos más claros que tiene la tribulación es que tú y yo conozcamos la soberanía de Dios. Conozcamos que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, independientemente a lo que está inmerso en nuestros sentimientos en ese momento de sufrimiento. Tú y yo, durante ese tiempo, durante ese proceso, vamos a ver la soberanía de Dios. Vamos a ver el poder de Dios actuar de una manera increíble en nuestras vidas. Y yo sé, porque sé, que aunque tú creas que en el momento que tú estás pasando en este instante de tu vida, que creas que no hay solución, que creas que no va a salir, que creas que las personas que tú amas no van a salir del proceso en el que estás viviendo. Tal vez son los que está escuchando alguna mamá que tenga un hijo que esté en drogas, alguna persona que tenga problemas de identidad, donde está siendo engañado por el diablo con un problema de identidad. Tal vez tengas una deuda muy fuerte financiera, donde crees que no hay para dónde, que no sabes cómo vas a salir, pero yo te aseguro que el proveedor de tu vida va a hacer frente por ti. Vas a ir y va a guerrear por tu vida y él va a dar toda la provisión para que tú puedas salir de ese problema. Tal vez creas que esa relación que tienes con tus hijos o con tu esposo o con vecinos o compañeros de trabajo no se va a solucionar. Pero yo sé, como te digo, no porque yo lo diga y quiera ser positiva, sino porque la palabra lo dice, ¿sí? Cualquier aflicción, cualquier tribulación que es leve, momentánea, pero tiene el propósito de enseñarnos que va a tener una gloria mayor de lo que estamos viendo. Si va a sobrepasar cualquier problemática, la gloria de Dios la va a sobrepasar. Y tú y yo vamos a aprender a conocer a nuestro Dios, a conocer a ese Dios poderoso que nos saca de cualquier momento de angustia, ¿sí? Tal vez esté escuchando una persona que tenga ahorita un proceso de una sanidad, que está esperando un milagro de sanidad de un cáncer, de diabetes, de úlceras, ¿sí?, de problemas de la vista, de problemas de los riñones, no sé, lo que sea. La palabra de Dios dice que nosotros somos sanos por la llaga en Jesús. Y esa tribulación yo me debo de esconder en esa palabra donde dice que yo soy sana por las llagas de Jesús, sin importar lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy viviendo. ¿Es difícil? Claro que es difícil, obvio que sí, ¿sí? Cuando estamos pasando por un momento de aflicción, pensamos que nunca se va a terminar, pensamos que eso es como, no sé si te ha tocado estar en algún temblor, pero cuando estás en el temblor piensas tú, híjole, esto nunca se va a terminar y empieza a moverse por todos lados, y dices tú, esto no se termina, pero todo pasa. Por eso te digo que es leve, aunque angustia, aunque el proceso que estés pasando piensas que no va a tener un fin, lo tiene, y te tengo una buena noticia, va a tener un buen fin, siempre y cuando tú te sostengas de la mano de Dios, siempre y cuando tú te agarres y te aferres a lo que la Biblia dice, vas a ver que tú vas a salir de ese problema. Entonces, la aflicción tiene un tiempo, la aflicción tiene un peso, la aflicción tiene un propósito. Por eso la Biblia me aconseja que no me basen en lo que estoy viendo, sino que me basen que el Dios Todopoderoso me va a sacar de ese lugar.
¿Y por qué te lo digo? Porque hay un ejemplo en la Biblia que es un ejemplo de vida para ti y para mí. Y siempre va a ser Jesús. Y Jesús pasó un tiempo de aflicción muy, muy fuerte. Antes de ir a la cruz, él pasó por el Getsemaní. Él pasó de ir a ese lugar, ¿sí? Y estar ahí orando a Dios. Y la palabra dice que Jesucristo, que Jesús en ese momento sí sudó hasta como gotas de sangre. Los conocedores, los científicos dicen que un ser humano cuando está en un nivel de estrés extremo, la manifestación corporal de ello es que empieza a salirse la sangre de su cuerpo, a por sus poros empezar a salir la sangre, porque el nivel de estrés lo está sobrepasando. Entonces Jesús pasó un tiempo de aflicción enorme, porque él sabía todo lo que venía para su cuerpo, todo lo que iba a cargar en su cuerpo. Él sabía que eso iba, lo fuerte que era. Y en ese momento de aflicción, ¿cómo fue que salió de esa aflicción? ¿Cómo salió de esa lucha profunda? ¿Cómo salió de esa angustia profunda orando? Tú y yo no podemos solos. Tú y yo no podemos salir nada más pensando bien, siendo positivos. No. Tú y yo tenemos que ir a ese lugar, a estar en una estrecha relación con Dios, a conversar con Dios, a tener una plática profunda e íntima, ¿sí? Y quedarnos ahí, ¿hasta cuándo? Hasta que sentamos que Dios nos fortalece, porque hasta en ese momento se quedó Jesús en el Getsemaní, hasta el momento que vinieron los ángeles de parte de Dios y lo fortalecieron. Hasta ese momento, tú y yo debemos de permanecer en oración, ¿sí? Yo he pasado esos momentos de mi vida que creo que no se va a terminar, que siento que mis emociones están en un caos total, que pienso que en la situación de dolor que estoy pasando no la voy a poder superar. Pero yo me meto en la presencia de Dios y me meto a orar y me pongo ahí a pedirle a Dios fortaleza y pedirle que me ayude. Y cuando menos pienso, una paz profunda viene a mi corazón. Una paz profunda sube a mi mente, porque así dice la palabra, ¿sí? Que es la paz de Dios, ¿sí? Nos va a sobrepasar todo entendimiento. ¿Y qué puede ser un entendimiento? Pues hay que esté pasando por yo o un ser muy amado o una enfermedad. Que esté pasando una situación económica que creo que es la que no voy a poder salir. Una situación de alguna error que he cometido que pienso que no va a tener solución, ¿sí? Y en ese momento de aflicción me meto a buscar a Dios, y en ese momento que estoy ahí, que a veces no siento a Dios, pero siempre está, mi corazón empieza a ser consolado, mi corazón empieza a ser fortalecido, mi corazón empieza a tener paz. Y empiezo a creer a Dios, le empiezo a creer lo que la palabra dice y la empiezo a confesar. Y yo le digo al Padre, yo no sé cómo la vas a hacer, Señor. Tú eres aquí el creativo, tú eres el poderoso. Y yo sé que tú me vas a sacar de esta. ¿Cómo la vas a hacer? No sé, pero yo sé que tú lo vas a hacer porque eres todopoderoso y porque tu palabra dice que tú me vas a sacar. Porque tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Porque tu palabra dice que tú vas como poderoso guerrero delante de mí. Porque tú dices que tú pusiste sobre mis pies, bajo tus pies, toda situación. No sé cómo se nombre, llámese como se llame, está bajo mis pies. Y que tú me has entregado poder para gobernar, poder para reinar. Y si yo empiezo a confesar la palabra, y empiezo a confesar, pero más que confesarla con mi boca, la empiezo a creer profundamente en mi corazón y empieza a suceder los milagros. Entonces tú no le temas a ese momento que tú estás pasando. Tú no pienses que este momento es eterno. Este momento se va a terminar. Este momento te va a enseñar lo grande que es nuestro Dios. Ese momento tal vez tú no habías hecho una confesión de fe con Dios y no le has pedido al Señor Jesús que entre a tu corazón. Pero yo te aseguro que si tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, yo no te voy a vender la idea que tu vida va a ser de color de rosa. No estamos exentos de seguir viviendo en la vida de aflicción. No estamos exentos de los problemas. Pero sí te puedo decir algo claramente.
Dios, si tú le entregas el control de tu vida, Él te toma de la mano y va a caminar junto a ti este proceso. Él va a estar junto contigo. No vas a estar solo. Aún cualquier tristeza que tú estés pasando en este momento, provocado por cualquier cosa, insignificante o realmente algo de peso, pero se está provocando, Dios te va a sacar de esa tristeza. Jesús te va a sacar de esa tristeza. El Espíritu Santo te va a sacar de esa tristeza. Dios es real. Dios es real y se quiere manifestar a tu vida. Por eso si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, yo te animo a que en esta tarde tú le abres tu corazón al Señor Jesús. Porque pase, no importa lo que tú estés pasando, ni lo que pase a futuro. Si tú le entregas tu vida a Jesús, Él caminará junto a ti este momento de aflicción. Él irá contigo a tu Getsemaní, porque Él ya lo pasó y te entiende. Él sabe lo que tú puedes sufrir en un Getsemaní. Él sabe lo que tú puedes sufrir en un momento de enfermedad, porque en Él todas las enfermedades fueron impuestas. Él sabe, Él ha sentido en su cuerpo Jesús toda clase de aflicción. Y hay una palabra con la que te quiero terminar esta pequeña conversación. Y esa palabra está en Juan 16:33. Y la vamos a tomar como esta pequeña cápsula que yo te he dado hoy de lo que la Biblia dice sobre la aflicción. Y la vamos a terminar con esta palabra que creo que viene de parte de Dios para tu vida. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí el mundo. Jesús ya venció. Jesús ya venció la enfermedad. Jesús ya venció los problemas familiares, de relación. Jesús ya venció cualquier divorcio. Jesús ya venció la depresión. Jesús ya venció la fibromialgia. Jesús ya venció la diabetes. Jesús ya venció la crisis financiera. Jesús ya venció. Confía. Jesús está contigo.